Retrocesos Fibonacci. ¿Quién era Leonardo Fibonacci? ¿Qué es la secuencia Fibonacci y cómo se usa en los mercados financieros? Los retrocesos Fibonacci en zonas de correcciones, los retrocesos Fibonacci en zonas de soporte o resistencia y patrones que se forman en los retrocesos Fibonacci. Esto a continuación en este video sobre cómo utilizar efectivamente los retrocesos Fibonacci. Leonardo Fibonacci era un matemático italiano del siglo XIII. Leonardo Fibonacci fue el que introdujo los números árabes, los números que utilizamos hoy en día, a Europa. Leonardo Fibonacci también descubrió una secuencia, la cual vemos aquí abajo. La secuencia empieza con el 1 y sigue con el 1 y el siguiente número es la suma de los dos últimos números. Es por eso que el siguiente número es el 2, después sigue el 3 que es el 2 más 1, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8 y así sucesivamente se va formando la secuencia Fibonacci. Esta secuencia Fibonacci, lo importante de ella es la relación que hay entre sus números. Por ejemplo, si dividimos el 34 en el 55, que están seguidos en la secuencia Fibonacci, obtenemos 0.618. Si dividimos el 55 en el 34, obtenemos 1.618. Estos números son especiales en los retrocesos Fibonacci y en el análisis técnico de los mercados financieros. Los niveles Fibonacci claves que hay son el 23.6%, algunas personas también usan el 38.2%, en el caso personal mío yo no lo uso, yo solo uso el 23.6%, el 50%, el 61.8%, el 76.4% y el 100%, obviamente, que es cuando los mercados hacen un retroceso parabólico del 100%. Arrancan en el mismo nivel y terminan en el mismo nivel de donde empezaron a subir o a bajar. De los retrocesos Fibonacci, los más importantes son el 61.8% y el 76.4%. Es donde hay más probabilidades de que el precio cambie dirección, rebote en ese nivel y cambie dirección, o podría romperlo y acelerar su impulso en dirección de la ruptura que acaba de hacer. Aparte de los retrocesos Fibonacci, también tenemos las extensiones Fibonacci. Las extensiones Fibonacci se usan cuando el precio supera el 100% y continúa subiendo o continúa cayendo. De las extensiones Fibonacci, los niveles clave son el 123.6%, el 150%, el 161.8% y el 200%. Vamos a ver los retrocesos Fibonacci sobre la plataforma de MetaTrader 4 de Active Trace. Aquí tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar y podemos observar cómo aquí en el 61.8 retroceso Fibonacci el precio rebota hacia arriba. Los retrocesos Fibonacci se miden desde un mínimo hasta un máximo o desde un máximo hasta un mínimo. En este caso estamos tomando esta subida que tuvo la libra frente al dólar desde este nivel alrededor del 1.2252 hasta este pico en el 1.3479. De aquí el precio empieza a retroceder hacia abajo y es por eso que a este indicador se le llama retrocesos Fibonacci. El precio rompe por debajo del 23.6% Fibo, llega al 50% Fibo, aquí intenta detener un poco esa caída, pero vemos que continúa hasta el 61.8% retroceso Fibonacci, de donde rebota hacia arriba. Vemos como en esta ocasión el 61.8% Fibonacci actuó como un buen nivel de soporte para la libra frente al dólar. En este otro caso del dólar frente al dólar canadiense, vemos que el precio viene cayendo. Le tomamos una medición Fibonacci de esta caída, desde este pico en el 1.3564 hasta este mínimo en el 1.3017. De aquí el precio empieza a retroceder hacia arriba. Este es un retroceso alcista. El precio llega hasta el 61.8 retroceso Fibonacci y de aquí rebota hacia abajo. Nótese cómo después de que rebota desde el 61.8% Fibonacci viene y visita el 23.6% Fibo, el cual cambia de función a soporte. Este movimiento es muy común en los retrocesos Fibonacci. Normalmente cuando el precio rebota desde el 61.8
tiende a venir a visitar el 23.6. Lo mismo sucede cuando rebota desde el 76.4% FIBO. El precio normalmente tiende a visitar otra vez el 61.8 o incluso podría bajar otra vez hasta el 23.6% FIBO. En el dólar frente al yen tenemos un ejemplo de cómo el 76.4% FIBO estuvo actuando como resistencia en esta ocasión. Vemos que el precio cae desde el 103.72 hasta este mínimo en el 93.78. De aquí empieza a retroceder hacia arriba, llega exactamente al 76.4% FIBO y nótese cómo ese nivel actúa como una buena resistencia para el dólar frente al yen en esta ocasión. El precio rebota hasta el 50% FIBO, el cual actúa como soporte, y ya después de aquí el precio continúa cayendo hasta el 23.6% FIBO una vez más y vuelve a actuar como soporte este nivel. Vemos cómo estos movimientos son muy comunes en los retrocesos Fibonacci. Si no rebota en el 61.8, entonces aumentan las probabilidades de que el precio rebote desde el 76.4. No siempre el precio rebota desde los niveles Fibonacci. En ocasiones el precio tiende a romper esos niveles. Pero ahí también hay oportunidades de entrada, porque cuando el precio rompe un nivel Fibonacci importante, como en este caso el 76.4%, el impulso tiende a acelerarse en dirección de la ruptura. En este caso, si el precio hubiera roto hacia arriba, el impulso alcista se hubiera acelerado aún más. Acá en el euro frente al dólar tenemos otro ejemplo de las extensiones Fibonacci que también son muy importantes y son muy útiles en nuestro análisis técnico. Vemos cómo el precio del euro frente al dólar llega a este máximo, hace un retroceso del 100%, alrededor del 1.3416, retrocede un poco, llega cerca al 50% y después vuelve y gana impulso al alza para romper por encima de ese 100%, zona que estuvo actuando como resistencia. Sin embargo, cuando el precio rompe esa resistencia, el impulso alcista se acelera. El precio llega hasta el 1.23.6% Fibonacci, extensión Fibonacci. Aquí se consolida momentáneamente, pero después continúa subiendo. ¿Hacia dónde? Llega exactamente hasta el 161.8% Fibonacci y de aquí rebota hacia abajo. Aquí podemos ver un buen ejemplo de cómo las extensiones Fibonacci también funcionan bastante bien como niveles de soporte o resistencia. Las extensiones Fibonacci se pueden usar en activos, por ejemplo, que están visitando máximos históricos y no tenemos referencias por encima de ese máximo histórico hasta dónde pueda llegar el precio. En ese caso podemos hacer uso de las extensiones Fibonacci para tener una idea. No es un indicador 100% preciso ni seguro, pero nos puede dar una idea de hacia dónde puede llegar el precio en caso de continuar subiendo por encima de ese 100% o por debajo del 100% en caso de que la tendencia sea bajista. Como podemos observar, los niveles Fibonacci se usan principalmente como niveles de soporte o resistencia. En esos niveles de soporte o resistencia, el precio puede hacer tres cosas. Puede rebotar desde ese nivel, puede romperlo o se puede consolidar alrededor de ese nivel. Eso también puede ocurrir y a veces sucede en los mercados financieros. La combinación con otros indicadores de soporte o resistencia es importante para usarlos con los retrocesos Fibonacci, como por ejemplo las medias móviles o los puntos pivotes o los niveles de números enteros. Si el retroceso Fibonacci, por ejemplo el 61.8 o el 76.4, coincide con un número entero o coincide con una media móvil importante como por ejemplo una media móvil de 200 periodos o de 55 periodos, entonces aumentan las probabilidades de que el precio encuentre un soporte o una resistencia en ese nivel. Vamos a ver aquí en la libra frente al dólar. Vemos cómo el precio rebota desde ese 61.8% FIBO. Si le ponemos una media móvil exponencial, vamos a ver por dónde cruza esa media móvil. Vamos a usar una de 200 periodos, que es una de las más comunes que se usan en el análisis técnico. Una media móvil exponencial de 200 periodos
Y aquí podemos ver cómo la media móvil coincide muy cerca de ese 61.8% FIBO. De hecho, esa media móvil actuó como soporte acá atrás antes de que el precio visitara el 61.8% FIBO. En este caso vemos que la combinación de esos dos indicadores hacen que esta zona sea un soporte bastante relevante. Es por eso que la combinación de varios indicadores de soporte o resistencia nos pueden ayudar a confirmar ese soporte o esa resistencia, aunque recuerden que así utilicemos 20 indicadores que nos estén diciendo la misma cosa, eso no garantiza que eso es lo que va a suceder al 100%. Solamente aumenta las probabilidades de que el mercado de ahí cambie dirección o aumente el impulso que traía. Aquí sobre el gráfico del Nasdaq podemos ver que el Nasdaq llega a máximos históricos alrededor de los 13.907 puntos. De aquí sube un poco más, visita la zona de los 14.000 puntos, pero hacia arriba no tenemos niveles de referencia para tener una idea hasta dónde puede continuar subiendo el Nasdaq. En este caso podemos utilizar las extensiones Fibonacci, las cuales nos señalan que posiblemente el 123.6% extensión Fibonacci en los 14.302 puntos actúe como resistencia, lo mismo que el 150 extensión Fibonacci o el 161.8% de extensión Fibonacci. El DAX de Alemania también ha estado registrando máximos históricos, vemos que rompe por encima del máximo del año pasado, alrededor de los 13.826 puntos. Desde aquí acelera su impulso alcista y llega a un nuevo máximo histórico alrededor de los 15.206 puntos. En esta zona se encuentra precisamente el 123.6% de extensión Fibonacci de esta caída que tuvo el DAX a inicios de la pandemia del coronavirus. Esta fuerte caída que vemos aquí fue durante el año pasado, a inicios de la pandemia, llega a este mínimo y de aquí empieza a recuperarse el DAX de Alemania. Vemos que llega al 123.6% de extensión Fibonacci. Es posible que ese nivel actúe como resistencia, pero de continuar subiendo, la zona del 150 extensión Fibonacci en los 16.759 puntos podría actuar como resistencia. Alrededor de los retrocesos Fibonacci también se pueden formar diferentes patrones. Si de pronto se forma un patrón de doble techo o doble suelo, eso también aumenta las probabilidades de que el precio cambie de dirección en el retroceso Fibonacci. Otros patrones que se pueden formar en los retrocesos Fibonacci son las banderas o los banderines o los triángulos, ya sea triángulo simétrico, ascendente o descendente. Los retrocesos Fibonacci nos sirven también para utilizar la estrategia de ruptura retroceso, donde esperamos que el precio rompa un soporte o una resistencia importante y después que el precio retrocede otra vez a ese nivel, a esa resistencia o a ese soporte, rebota y continúa en dirección de la ruptura inicial. Ese es el patrón de ruptura retroceso y con los retrocesos Fibonacci podemos utilizar ese patrón. Los retrocesos Fibonacci también nos sirven como indicador de tendencia, ya que cuando el precio de un activo retrocede el 10%, se dice que está en corrección. Pero si el precio retrocede más del 20%, entonces se dice que técnicamente la tendencia ha cambiado. Es por eso que si estamos analizando los retrocesos Fibonacci, por ejemplo aquí en el dólar frente al yen, y vemos que el precio retrocede hasta el 23.6%, podemos decir que técnicamente ha cambiado de dirección. Si rompe ese nivel hacia arriba, el impulso alcista se podría acelerar. Y en este caso, los retrocesos Fibonacci nos están indicando un posible cambio de tendencia. Vamos a ver la configuración de los retrocesos Fibonacci. Aquí sobre la MT4 podemos dibujar los retrocesos Fibonacci desde la barra de herramientas. Aquí tenemos la opción o el botón donde dice dibujar retrocesos Fibonacci. Recordemos que para dibujar o trazar un retroceso Fibonacci tomamos un mínimo hasta un máximo o un máximo hasta un mínimo. Simplemente lo soltamos desde una punta hasta la otra y aquí aparecen los retrocesos Fibonacci. Para configurar los retrocesos Fibonacci le damos clic derecho sobre el indicador, vamos donde dice propiedades Fibo,
se abre esta ventana. En la pestaña donde dice niveles de Fibonacci podemos añadir o quitar niveles. Por ejemplo, si queremos añadir el 38.2% que yo no utilizo, pero si de pronto ustedes quieren utilizarlo, aquí lo pueden añadir. Le dan en añadir, le ponen el nivel y le ponen la descripción para que aparezca sobre el gráfico. Podemos cambiar los colores si queremos y le damos en aceptar. Los retrocesos Fibonacci, al igual que la mayoría de los indicadores técnicos, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Uno de los puntos débiles que tienen los retrocesos Fibonacci es que es un indicador muy subjetivo, requiere de la interpretación de cada uno. Es por eso que para usar el indicador exitosamente hay que saber filtrar las señales o interpretar las visitas que el precio hace a los niveles Fibonacci. Cuando el precio llega a los niveles Fibonacci, depende de si es la primera visita, si es la segunda visita, si se consolida en el nivel o si cuando llega al nivel simplemente continúa derecho y lo rompe. Todas esas interpretaciones o esos detalles son importantes para poder filtrar las entradas o las señales de entrada de los indicadores técnicos, no solo de los retrocesos Fibonacci. Los indicadores técnicos no son al 100% y en lo que nos ayudan es aumentar las probabilidades para que estén a nuestro favor. No se olviden por favor de darle like a nuestro video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.